¿Qué tal? Buenos días. Soy Luis Antonio Asensio Almada y tengo el honor de haber sido nombrado el presidente de la Academia del Palacio de Minería, de la cual depende nuestra gran Orquesta Sinfónica de Minería, en el mes de abril. Así que, pues esta será mi primera temporada al frente de la Academia de Música del Palacio de Minería y espero que gracias al apoyo de todos ustedes y de todo nuestro gran público, será una gran temporada. A pesar de adversidades sufridas por todos, en el año 2020, me enorgullece decirles que de verano. Por primera vez en la historia, nuestra temporada fue integral en el 2000 de la pandemia y en el 2021 nos planteamos el reto de reiniciar en grande. La situación no nos permite tener una temporada presencial con todas las medidas de seguridad que a nosotros nos gustaría, tanto para el público como para los músicos, por lo cual hemos diseñado una temporada virtual, misma que presentaremos en este momento y que estoy seguro será de su agrado, porque como ya dijo Carlos Miguel, es una temporada muy rica que incluso supera algunas anteriores en algunos aspectos. Evidentemente, el regresar a compartir en una sala de conciertos con nuestro público es un objetivo que tenemos y que esperamos lograr a la brevedad posible. No obstante, nuestra tradicional temporada de verano se hará de esta manera virtual y no todo es negativo. Evidentemente, el estar en una sala y vivir un concierto en vivo, nada lo sustituye. No obstante, hemos tratado de lograr una producción extraordinaria con alta calidad de audio, video, para tratar de hacer sentir a nuestro público muy cerca, para tratar de replicar esta experiencia de estar en una sala e incluso ofrecerles algunos beneficios adicionales, ver los instrumentos, ver la gente, los músicos muy de cerca. Adicionalmente para nosotros, esta temporada pues nos da la oportunidad de contagiar y de atraer a un público mayor. No tenemos la limitante de un número de butacas en la sala, así que con el apoyo de ustedes y con muchos esfuerzos que estamos haciendo, quisiéramos atrevernos a tratar de atraer a un público más vasto, un público de los estados. Tenemos seguidores en nuestras redes sociales de todos los estados de la República que podrán disfrutar en tiempo real de estos conciertos nuevos que hemos creado para ustedes. No nada más el público a nivel nacional, sino también público a nivel internacional. Gracias a los medios digitales vamos a poder tener este vastísimo alcance a cualquier lugar del planeta y estamos seguros que seremos vistos en muchos lugares y seremos apreciados. Finalmente, también hay un reto que compartimos nosotros con todas las grandes orquestas del mundo y es este de atraer a nuevas audiencias, público más joven, público diverso que no necesariamente es el tradicional de las salas de conciertos y creo que nosotros tenemos una oferta muy rica que sin duda será de interés para un público mucho más amplio. Entonces, pues con estas características particulares, con mucho gusto les doy la bienvenida a todos los amigos de los medios de comunicación que tanto nos han apoyado en el pasado y que estoy seguro que nos seguirán apoyando a esta temporada de verano, a esta resurgimiento, por así decirlo, de muchísimas actividades de la vida social y económica y nosotros no somos la excepción. Estamos muy contentos de tenerlos aquí a todos, estamos muy contentos de tener esta temporada y pues yo, para no extenderme demasiado, le quiero ceder la palabra a nuestro queridísimo director artístico, el maestro Carlos Miguel Prieto, para que, por favor, Carlos, nos hagas favor de presentar y detallar pues toda esta riqueza que tenemos en esta temporada. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes y espero poderlos saludar en persona pronto. Gracias.
Carlos. Muchísimas gracias, Luis Antonio, y gracias por la clara presentación, y me da muchísimo gusto darte la bienvenida pública, aunque ya lo hemos hecho en privado. Luis Antonio, aparte de que ha sido pues un importantísimo miembro del Consejo de la Orquesta de Minería y alguien que ha apoyado muchísimo iniciativas interesantes en los últimos años, pues ahora es nuestro presidente y alguien con quien estoy yo muy seguro que vamos a hacer cosas fantásticas, y esto es una de ellas. Yo creo que si alguien le hubiera dicho a Luis Antonio que iba a ser invitado a ser presidente de Minería, pues quizá hubiera dicho, no sé si quiero, si puedo, y si le dicen que iba a ser en medio de una pandemia, pues seguramente hubiera dicho, no, así no le entro. Pero la verdad es que a mí me dio muchísimo gusto cómo le entró, que es con todo el entusiasmo y las ganas, y le entró justamente durante las semanas que grabamos la temporada que van a ver. Entonces, ¿a qué me refiero? Que creo yo que por primera vez en la historia voy a presentar una temporada sabiendo cómo salió, porque ya están grabados estos conciertos, puesto que para darles todo esto que presentó Luis Antonio, es decir, un trabajo increíblemente cuidado, un trabajo increíblemente ensayado, musicalmente y también teatralmente con las cámaras, pues se tiene que hacer con antelación y se tiene que hacer toda una postproducción que está sucediendo ahora. Entonces, los 7 programas que voy a presentar, los presento a sabiendas de que salieron cada uno de una manera mágica, e incluso les puedo compartir anécdotas sobre ellos, cosa que ojalá en el futuro no vuelva a pasar. Es decir, mi deseo es que de aquí en adelante las temporadas regresen a ser temporadas con público presencial, porque eso es la manera como todos queremos vivir la música. Pero en este momento la realidad nos hace tener la creatividad de vivirla de una manera diferente. Entonces, los 7 programas los hemos presentado como homenajes. Desde un inicio que empezamos a pensar en la temporada, desde ese momento, por lo menos yo tenía un poco y tengo esta idea de que todo esto que estamos viviendo nos ha hecho reflexionar un poco y agradecer a tanta gente por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo por nosotros. Entonces, cada una de estos programas es una oportunidad, ya sea de reflexionar y homenajear a personas que se están entregando por los demás ahora, o homenajear a gente que lo ha hecho en el pasado en cosas relativas a lo que hacemos, que es la música, y también homenajear a personas que lo merecen. Entonces, el primer programa de la temporada, que es un homenaje, aunque el título es homenaje a Chávez y Copland, en realidad es un homenaje a una relación bilateral y al concepto de trabajo en equipo entre 2 países, que son Estados Unidos y México, o México y Estados Unidos. Y el ejemplo nos lo dieron Aaron Copland y Carlos Chávez en los años 30 y 40, en donde debido a su amistad y debido a ese increíble trabajo estrecho, se dio una cantidad de música nueva y se promovió la música mexicana alrededor del mundo por esa relación bilateral. Y entonces, en homenaje a esto, grabamos, creo que también simbólicamente bonito empezar la temporada así, con la fanfarria para el hombre común de Aaron Copland, que esa es una obra que durante la Segunda Guerra Mundial ejemplificó para el americano el heroísmo del ciudadano común. Y eso mismo es un poco lo que quisimos homenajear, es decir, homenajear a pues todo el mundo que es víctima, que todo el mundo es víctima de alguna manera de lo que estamos viviendo.
Después hacemos una obra para sexteto de percusiones, que es una obra importantísima para todos los percusionistas, una de sus obras fundacionales, que es la tocata para percusiones de Carlos Chávez. Una obra de un compositor oaxaqueño recientemente, bueno, no tan recientemente, pero más o menos recientemente fallecido, llamado Leonardo Velázquez, que tuve yo la oportunidad de conocer, y es la Ronda de Velázquez, que es para el mismo conjunto de percusiones. Después de esto, el conjunto pasa a ser un conjunto de cuerdas, y es el Adagio para cuerdas de Barber, que es una obra de una enorme belleza y enorme profundidad, y que poco a poco, por lo menos en Estados Unidos, se está volviendo como un himno a la salida de la pandemia. Interesante esto. Y finalmente, una de las obras, pues también esenciales del repertorio americano para orquesta pequeña, que es la Primavera en los Apalaches de Aaron Copland, que es una suite del ballet que compuso Copland para Martha Graham. Y esta Primavera en los Apalaches es una obra para 13 músicos. Entonces, aquí tienen un programa increíblemente creativo, mexicano-americano, en donde ninguna obra es para más de 20 músicos, que sería el Barber, 13 músicos el Copland, una docena de músicos la fanfarria, 6 músicos el Chávez y el Velázquez. La segunda semana es un homenaje a la familia. Yo creo que no necesito decir lo importante que ha sido para todos la familia, y hasta cierto punto cómo hemos valorado a la familia durante este último año, por lo menos en lo que a mí se refiere. Sin la familia no creo haber podido aguantar las cosas que han pasado durante este año. Pero al mismo tiempo es un homenaje a todas las familias mexicanas, haciendo 2 de las obras que se asocian siempre con conciertos infantiles o con conciertos de niños, que son Pedro y el Lobo de Prokofiev y el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns. Estas obras, hace poco en una entrevista yo decía, son el prototipo de obras que a mí, siempre que las hago en conciertos infantiles, siempre llegan adultos y me dicen, es que realmente nos divierten tanto a nosotros, o nos interesan tanto a nosotros como a los niños. Y la realidad es que ni Saint-Saëns ni Prokofiev pensaron en niños, sino pensaron en narrar musicalmente algo que permita que cualquiera conozca una orquesta por dentro. Cuando digo todo el mundo, me incluyo yo mismo. Yo aprendo cada vez que hago estas piezas a valorar qué es lo que hizo que Prokofiev ejemplificara el gato con el clarinete, ¿no? Por ejemplo. Todas estas cosas son cosas que tomamos por sentado, pero creo yo que este año que hicimos Pedro y el Lobo y el Carnaval de los Animales, todos lo valoramos mucho más que antes. En estas 2 obras, además de contar con la parte solista de Edith Ruiz y Ana Gabriela Fernández, nuestras pianistas de la orquesta, me toca a mí también ser el narrador. Aquí quiero decir, como un paréntesis, que yo no soy un actor profesional, pero que soy alguien que tiene un enorme amor por estas obras y que siempre había soñado con narrarlas. Lo difícil es narrarlas y dirigirlas al mismo tiempo. Pues aquí lo que van a ver es un trabajo de postproducción en donde yo tuve la oportunidad de narrar una vez habiendo ya grabado estas piezas. Las palabras del Carnaval de los Animales son mías, las palabras de Prokofiev son de Prokofiev, traducidas y a veces ambientadas por mí mismo. En este concierto también tenemos la presencia de otro solista de la orquesta, que es Rodrigo Garibay, saxofonista, que toca la fantasía para saxofón de Villalobos, compositor brasileño, y Adiós Nonino de Piazzolla en un arreglo de Richard Sivi, un compositor y arreglista polaco radicado desde hace muchos años en nuestro país y en especial en la ciudad de Jalapa. Aquí ya tenemos hasta ahora 3 solistas de la orquesta: Rodrigo Garibay, Edith Ruiz y Ana Gabriela Fernández. El tercer programa
es un homenaje a Francia. ¿Y por qué digo, por qué a Francia y no a Dinamarca, por ejemplo? Bueno, pues porque resulta que este es durante la semana del aniversario de la toma de la Bastilla, que significa tanto, no solo para la historia de Francia, sino para la historia de la humanidad y para esa manera de pensar en democracia, de pensar en ideas. Y aquí escogimos un programa de 4 obras que son cada una de ellas una joya, y una joya poco tocada porque son obras para orquesta o pequeña o muy pequeña. ¿A qué me refiero con muy pequeña? La introducción y Allegro de Ravel es una obra para cuarteto de cuerdas, clarinete, flauta y arpa solista. Ahí están 7 personas tocando. Debussy, 2 danzas, sagrada y profana, o sacra y profana, es una obra para cuerdas y arpa, y en estas 2 obras tenemos a Janet Paulus, la arpista de la orquesta, como solista. Empezamos con una obra bellísima de Ravel llamada La tumba de Couperin, una obra ya para orquesta un poquito más grande, y una obra increíblemente divertida, que es el Divertimento de Ibert, que es algo musicalmente divertidísimo y teatralmente lo mismo. En este concierto tenemos pues a la 4ª solista miembro de la orquesta, que es Janet Paulus, y un homenaje a Francia. El siguiente programa me cuesta hablar porque no me gusta hablar de mi propia familia, porque parecería como un nepotismo al revés, pero sí agradezco la oportunidad que me da la Academia de Minería, el patronato, al haber insistido durante varios años en hacerle un homenaje a mi padre, al chelista Carlos Prieto. Y lo acepté este año con enorme gusto, y también viendo cómo él, junto con toda la gente de su generación, pues realmente pasó un año enormemente difícil al tener que estar totalmente confinado por su edad. Y el hecho de que él haya podido y haya aceptado ser solista y aceptado una homenaje, para mí fue una oportunidad de agradecerle a él cosas mucho más allá de las que puedo decir aquí en palabras. Él tocó de manera muy emotiva una obra que comisionó de Joaquín Gutiérrez Heras, compositor poblano, gran amigo suyo y gran amigo mío y de muchos músicos de la orquesta, llamada Canción en el Puerto, un arreglo que se hizo para orquesta de cuerdas, que lo hizo nuestro bibliotecario y arreglista Armando Castillo. Es una obra que comisionó mi papá y que también es un poco un homenaje a esta obsesión que ha tenido siempre de comisionar obras a compositores mexicanos o latinoamericanos para su instrumento, el violonchelo. Aparte de eso, la vocaliz de Rachmaninoff, que es una bellísima canción, y tocó él unos bises que creo que van a ser muy bonitos, un par de movimientos de una suite de Bach y una obra de Toussaint, de Eugenio Toussaint, llamada Bacheriación, un juego sobre la palabra Bach y la palabra variación. Aparte de eso, este concierto empieza con algo que fue memorable para todos y un logro enorme, que fue la grabación virtual de Sensemayá de Revueltas. Esta es la única grabación que no hicimos presencial, es decir, que lo hicimos cada quien en nuestra casa. Sensemayá de Revueltas, pues es una obra para una enorme orquesta, una orquesta de 100 músicos, y los 100 músicos de la Orquesta de Minería tocaron desde su casa, y se produjo este video, que además inicia con una lectura que hice yo mismo del poema de Nicolás Guillén, que fue el origen de la obra Sensemayá. Y finalmente, para terminar, la sinfonía número 41. Olvidé la Tocata sin fuga de Revueltas, que es una obra para un sexteto de músicos de la orquesta, y violín solista con Shari Mason al violín. Ahí tenemos la 5ª solista de la orquesta. Entonces, en ese concierto terminamos de una manera muy solemne con una obra que yo moría de ganas de hacer con Minería
y sobre todo moría de ganas de hacerlo dentro de estas circunstancias, que es la Sinfonía número 41, Júpiter, de Mozart. El quinto programa es un homenaje a Bach. Y bueno, creo que no necesito decir por qué queremos homenajear a Bach, porque yo sigo sin encontrar un solo músico, vivo o muerto, o de cualquier tipo de música, que no tenga siempre un agradecimiento y un homenaje y una admiración a ese gigante de la música y gigante del pensamiento que fue Juan Sebastián Bach. Empezamos con el concierto de Brandenburgo número 3, que es uno de los 6 Brandenburgos, un concierto escrito para cuerdas. El concierto para fagot en do mayor de Vivaldi, tocado por Viria Quesada. Ahí ya tenemos 6 solistas de la orquesta. El concierto para 2 violines de Bach, en donde se une Shari Mason a mí mismo, que tocamos de solista esta obra, y ahí estoy haciendo otro estreno como solista con esta orquesta. Después de quién sabe cuántos años trabajando con esta orquesta, no me había atrevido nunca a ser ni narrador ni solista, y se necesitaba este año para que me echara este clavado, y fue algo súper emotivo. La suite de orquesta número 2 de Bach y el concierto para flauta número 2, llamado La Noche de Vivaldi, tienen a María Bacorina, que es flautista de la orquesta y la 7ª solista de esta orquesta. Si llevan cuentas, llevamos 7 solistas, sin contar yo mismo, de los cuales 6 son mujeres y 1 es hombre. El siguiente programa, que es el 6º programa, es un homenaje a los héroes anónimos de la pandemia. Y aquí, pues todos sabemos que hay muchísimos héroes a los que tenemos que agradecer, y realmente pensando en todos y todas que han entregado su vida y su tiempo y su cariño por los demás, es que nos dimos el gusto de tocar un concierto de obras de Haydn, Mozart y Beethoven. Imagínense ustedes el privilegio que sentimos todos los que estamos en ese escenario, después de un año de no estar juntos, de en un día trabajar, ensayar y grabar a Haydn, a Mozart y a Beethoven. Y ahí tenemos la Sinfonía número 94, Sorpresa, llamada La Sorpresa de Haydn, una de las sinfonías de gran madurez de este gran compositor. El concierto para corno número 1 de Mozart, con Gerardo Díaz, también cornista de la orquesta, y creo que es el 8º solista de la orquesta. Y el concierto para piano número 23 de Mozart, una de las obras maestras del repertorio para piano orquesta, tocada por Jorge Federico Osorio, quien vino de Chicago, que es donde vive, con enorme gusto, y vaya que vivimos momentos emotivos con él grabando este concierto número 23, que es una de sus obras que comprende y que hace magistralmente. Y terminamos con la Sinfonía número 4 de Beethoven. Es pues un programa en donde, con lo mejor que podemos hacer, que es tocar la música de estos genios, homenajeamos a los héroes anónimos de la pandemia. Y el último concierto es un homenaje a las víctimas de la pandemia. Y pues aquí, evidentemente, todos tenemos personas cercanas, y sobre todo los músicos. Creo que durante esta grabación del Requiem de Mozart, pues tuvimos en mente a gente cercana y gente que pues conocemos o conocíamos, que cayó por este horrible virus. Y difícil imaginar una mejor manera de homenajear que con la música de Mozart y con el Requiem de Mozart. El Requiem de Mozart es una obra de alrededor de 70 o 65 minutos, en donde durante todo este tiempo el coro canta. Y el coro, normalmente usamos un coro de 80 personas, 100 personas, 60 personas. En este caso usamos
16 personas y con el reto agregado de que todos tenían que usar por cuestiones de seguridad, como lo usamos todos, el cubrebocas. Entonces, imagínense ustedes pues lo que es cantar durante 10 o 12 horas en un día, porque ese es el tiempo que nos tomó cada una de las grabaciones, cantar con este impedimento de tener algo cubriendo la boca. Sin embargo, yo les digo francamente que no recuerdo yo lectura más emotiva, más sincera, más profunda que la que dio este coro y estos solistas, Anabel de la Mora, Alejandra Gómez Ordaz, Andrés Carrillo y Rodrigo Urrutia, que también formaron parte del coro y la orquesta. Comparto con ustedes pues, el hecho de que en los ensayos y en la grabación, una de las enormes dificultades pues era lograr hacer tomas de los movimientos y seguir al siguiente movimiento porque nos ganaba a todos la emoción. Y nada más de recordarlo, me vuelvo a emocionar de lo que fue esa experiencia. Quizá la experiencia más difícil de las 2 o 3 semanas que estuvieron grabando fue hacer esta obra por todo lo que nos traía, todo lo que nos trae a la mente. Como el Requiem de Mozart es una obra de una enorme belleza, pero también de una enorme tristeza, yo lo quise contrastar con una obra de Haydn que se llama Te Deum, que es un homenaje y un agradecimiento a Dios por el simple hecho de tener vida y de estar en este mundo. Y por eso está el Te Deum de Haydn en este programa que es el que corona esta temporada de 7 conciertos de homenajes. Debo decir un poco para concluir y para dar paso a sus preguntas, que es un enorme reto hacer esto. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente nuestro ritmo de trabajo es un ritmo semanal, un ritmo en donde hacemos 4 o 5 ensayos y después tenemos 2 o 3 conciertos con un público que nos motiva, con la increíble experiencia que es tener a nuestro público mirándonos y nosotros conectando con ellos y inspirándonos de su presencia. Y aquí todos teníamos en mente a este público, a sabiendas de que este público en realidad está en el futuro y está detrás de esas cámaras que teníamos. Entonces, el esfuerzo que hizo la orquesta, los músicos, es algo que yo no olvidaré jamás. Fue toma tras toma de buscar la perfección, de buscar comprender cada frase, comprender cada momento, cada mensaje de estos compositores. Y imagínense ustedes que después de un año de no trabajar juntos, pues de repente estábamos 10 a 12 horas grabando y en una situación en donde normalmente deberíamos estar extenuados, imposible de trabajar, pero pues había de los mismos músicos la moción de hacer una toma más para que salga mejor, para dar algo todavía mejor. Eso resultó en algo que musicalmente hablando para mí fue y será siempre una de las experiencias musicales más intensas, más honestas y más profundas que yo he vivido. ¿Quién me iba a decir que eso iba a ser sin público, que eso iba a ser en una sala de conciertos que es el Auditorio Blackberry en la Colonia Hipódromo Condesa, que no es un recinto, digamos, el acostumbrado musical, pero que fue nuestra casa durante estas semanas y que nos acabamos adorando por muchas razones? ¿Quién iba a decir que en este sitio se iban a dar experiencias tan mágicas? Entonces sí quiero invitar a todos ustedes, medios de comunicación, a que difundan este entusiasmo propio y este entusiasmo colectivo de la orquesta, de la organización, de cada uno de los solistas, porque se cierre la pinza y el público vea estos conciertos, los disfrute. Tengo entendido que lo que se venden son abonos, de manera a que se puedan disfrutar estos conciertos
en su totalidad. Estos conciertos contienen, además de un trabajo muy cuidado de edición de video y de audio, tienen entrevistas, tienen pues eso que ya le gusta tanto a la gente, que es ver un poco el tras bambalinas. Entonces es un esfuerzo que ahí queda para la historia de la organización y para la historia de nuestra música en México, de una temporada totalmente virtual, hecha con orquestas que van desde 7 hasta cerca de 50 músicos. Termino diciendo que con muchísimo orgullo puedo decir que el esfuerzo fue exitoso artísticamente, pero también fue exitoso en cuanto a la salud. Se tomaron todas las precauciones necesarias y no hubo un contagio, no hubo algún problema relacionado a estas semanas de trabajo, cosa que apunta a un bonito futuro, es decir, a que podemos hacer música. Yo creo que si ustedes le preguntan a Luis Antonio, si me preguntan a mí, si le preguntan a los músicos, si nos hubiera gustado presentar esta temporada en la sala Netzahualcóyotl, hubiéramos dicho, claro que sí, es lo que añoramos o donde sea, pero nos tenemos que atener a lo que es una realidad y por eso presento con enorme orgullo esta temporada virtual. Y termino diciendo que tan pronto sea posible y donde sea y como sea posible, repetiremos algunos de estos programas, ya sea parcial o totalmente, ante el público. ¿Por qué? Porque ahí está preparado esto y muchas veces comentamos, porque se dio realmente una interacción increíble entre los músicos. Comentamos, pues qué bonito sería tener ese público. Difícil de imaginarse, pues, terminar una sinfonía de Beethoven y no oír un aplauso, pero lo estábamos imaginando y nos estamos imaginando a todos ustedes detrás de esa cámara, y con ese enorme cariño es con el que yo presento esta temporada, agradeciendo muchísimo que nos ayudan a difundirla y agradeciendo muchísimo a todo el mundo de la Academia del Palacio de Minería, empezando por Luis Antonio, que es la cara visible, pero atrás de él hay muchísima gente que trabaja y que sin quien sería imposible cada uno de estos esfuerzos. Entonces ahora doy la palabra a Greta Shelley para que ella coordine las preguntas que se les pueda ocurrir. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Aquí ya tenemos 4 amigos de los medios que quieren hacer preguntas. Le doy la palabra en primer lugar a David Mayoral de Por Esto. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias a quienes presentan este programa. Yo soy David Mayoral del periódico yucateco Por Esto y quiero felicitar en primer lugar a quienes organizan esta temporada de verano 2021, asumiendo el compromiso de hacer llegar a los públicos, como hemos visto, programas de esta calidad, de tanta calidad. Quisiera señalar una situación peculiar y difícil en torno a cómo son recibidos estos eventos culturales entre los públicos. Ofrezco un poco de contexto. Suele ocurrir que la oferta, aunque multiplicada en número gracias a las plataformas digitales, no es muy atendida entre el grueso de la población. Basta con mirar los resultados de la última encuesta nacional sobre hábitos y consumo culturales para ver que solo el 23.9% de los encuestados dedican menos de 1 hora a los conciertos en línea, mientras que el 49.3% asegura no dedicar tiempo del todo. Y desde Yucatán es observable también en las reducidas audiencias de los conciertos gratuitos transmitidos por la Orquesta Sinfónica de Yucatán, vía redes sociales, en los cuales cada concierto de todas las temporadas que han transmitido durante la pandemia han sido gratuitos y menos de 100 personas lo atienden. La pregunta entonces es doble para ustedes. ¿Creen que esto se deba a que un supuesto exceso de oferta cultural en plataformas digitales la hace lucir como menos atractiva o menos valiosa? Y la segunda es, ¿por qué cualquier persona, no solo los iniciados en música, debería entrar a ver los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería, comprendiendo que son valiosos para la vida cultural, desde luego? Gracias. Bueno, David, agradezco la pregunta porque me da oportunidad de hablar de algunas de mis obsesiones. Mi obsesión mayor es difundir la belleza de lo que es la música
de cualquier tipo, porque yo no le pongo límites a la música. Ahora, es cierto lo que dices, sin embargo, yo no lo veo como algo trágico, sino como una realidad. Me viene a la mente uno de los grandes filósofos y pensadores en la lengua nuestra, que es el español, que fue Ortega y Gasset, que decía que Ortega y Gasset escribió muchísimo, pensó muchísimo y dedicó básicamente toda su vida a la filosofía. Decía él que él no escribía, ni pensaba, ni leía basado en cuánta gente lo iba a leer, que si él tuviera eso en mente, él prefería dedicarse a ser fontanero. Fontanero es plomero, que es en general un trabajo muy digno y muy necesitado. La realidad es que ni Bach, ni Stravinsky, ni Ortega y Gasset, ni Octavio Paz tenían como obsesión que los iba a oír o valorar 10, 15, 20 mil personas. Es decir, no tenían en mente likes ni cantidad de público, sino una seguridad de la belleza y de la importancia de su mensaje y de su necesidad de expresarse. Entonces, nosotros como músicos no basamos nuestro trabajo en o el éxito de nuestro trabajo en si lo oyen 2,000, 3,000, 4,000 personas. Basamos el éxito de nuestro trabajo en lo bien que podemos comunicar esa belleza. Ahora, evidentemente, y por eso este esfuerzo, sabemos de la fuerza de ese mensaje y tenemos la absoluta y total obsesión por comunicar esa importancia, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo, ¿cómo le puedo decir a 10 millones de personas que Bach componía bonito, para ser muy sencillo? Bueno, pues yo lo puedo decir, pero si no hay un intermediario, ya sea un padre de familia, un maestro, alguien que al niño le permita oír eso, entonces es muy difícil el trabajo nuestro. Sin embargo, yo prefiero ser optimista y en vez de ver que si un trabajo lo oyen 100 o 200 personas, prefiero decir, bueno, pues, qué privilegio que me oigan 100 personas, porque con que de esas 100 personas haya 1 o 2 o 10 que le pueda cambiar la vida o que le pueda hacer un momento de dolor, un momento de alegría o un momento de alegría algo más profundo, con eso estamos absolutamente felices. Entonces, yo quiero que me entiendan que no es que yo no quiera vender mucho, sino que no basamos el éxito ahí. Pero, ¿qué pasa? Que sí depende una orquesta de las ventas de boletos. ¿Por qué? Porque pues de ahí sale una parte de nuestro presupuesto, de ahí sale la posibilidad de hacer cosas en el futuro. Entonces, sí tenemos que estar encontrando maneras creativas, pero es maneras creativas de vender el paraíso. ¿Sí? Perdón que lo diga, pero es difícil convencer a alguien de la belleza que hay detrás de cada nota en el Requiem de Mozart. Pero si alguien lo oye, va a estar convencido. Ahora, en el Internet hay una cantidad enorme de oferta cultural, pero no hay tantas ofertas de este tipo, es decir, ofertas dirigidas a nuestro público, en donde músicos que conocen están comunicando con su público. Y entonces, David, me cuesta responder tu pregunta porque ojalá te pudiera yo decir que no tienes la razón, totalmente tienes la razón, y hay muchas veces en donde uno trabaja durante horas y horas y horas para un público reducido. Pero mira, les comparto algo. Yo acabo de terminar una gira en Hamburgo, en una de las mejores salas del mundo, la sala de la Filarmónica del Elba, Elbphilharmonie, una sala
gloriosa, que normalmente se llena de 2,800 personas. Y ahora pues se llenó, pero de 400 o 500 por concierto, que es el máximo. Entonces, en vez de hacer un concierto, pues dimos 8 o 7. Y nadie se estaba fijando en los asientos vacíos, sino nos estábamos fijando en los asientos llenos. Entonces, yo prefiero pensar en esas 100 personas como en un privilegio y trabajar incansablemente por incrementar ese número y por hacer que el mensaje que conocemos llegue a más personas. Pero el trabajo está más allá de nosotros, está en los padres de familia, está en las escuelas, está en los gobiernos, está en los líderes sociales, etcétera, etcétera. Lo que sí les puedo decir es que no conozco a nadie que después de oír a Bach no sea impactado positivamente. Gracias, Carlos. A continuación le doy la palabra, por favor, a Frida Saldívar de Radio UNAM para que haga su pregunta. Y les recuerdo a los demás amigos de los medios que por el chat me digan quién quiere hacer preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues felicidades por tomar este reto y regresar a nosotros y apropiarse de estos formatos digitales, sobre todo con calidad, porque si bien fue un año difícil incluso para los medios, no siempre estaba la calidad presente y creo que esto también se hila con la conversación que estaban teniendo anteriormente con este medio impreso. Es importante destacar, por ejemplo, la formación de nuevos públicos jóvenes con este clásico Pedro y el Lobo, tanto en contenido de la obra como en el medio y en el formato en que se podrá apreciar. También veo que estará Ana Gabriela Fernández, que eso también inspira mucho también a estos nuevos públicos jóvenes que quieren adentrarse en la música y ver que hay solistas de corta edad, ¿no? Bueno, para esta carrera y que puedan también en ello inspirarse. Y pues felicidades. Quisiera yo preguntar también, bueno, veo que también aquí hay muchos de los músicos de la orquesta, entonces felicitarles y también a todo el equipo de postproducción. En este sentido, las transmisiones tendrán bueno, ya nos comentabas también que va a haber un tras bambalinas, pero ¿habrá otro material aparte de las transmisiones que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver de conciertos en televisión? Gracias, Frida, por el comentario y por la pregunta, y abundo un poco en el comentario diciendo que me parece bonito lo que dices de agradecer a los músicos, porque es donde yo también tengo puesta la mente en el agradecimiento a cada uno de los músicos. Para responder a la pregunta, perdón, es que no sé si... Bueno, para la pregunta sobre si habrá algo diferente a lo acostumbrado. Bueno, primero, no podemos inventar el hilo negro, pero sí les podemos decir que cada programa tiene entrevistas a músicos individuales de la orquesta, además de los solistas. Esto es esa personalización que yo hablaba antes en la respuesta a David, de decir, bueno, pues tienen ustedes una entrevista con Shari Mason, tienen ustedes una entrevista con William Molina, chelista, tienen ustedes entrevistas demasiadas conmigo, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que pudieron expresarse muchos músicos y decir cosas, por lo menos en mi caso así fue, que no tenían nada que ver con la música, sino con nuestra vida. O sea, para que el público vea pues lo que ha sido la vida de un músico dentro de la pandemia. Esto es algo de lo que evidentemente se ha hablado, pero difícilmente se puede entender lo difícil que es para alguien cuya profesión es su pasión o cuya profesión es su vicio mayor, digamos. No hablemos de vicios, pero el gusto por vivir está íntimamente ligado a nuestro trabajo, que de repente no lo puedas desempeñar como estás acostumbrado a desempeñarlo. Pero ahí es donde hay que inventar nuevas plataformas, nuevas ideas, y creo que esta temporada de minería es una de ellas. O sea, perfectamente nos hubiéramos podido quedar con los brazos cruzados y decir, ¿saben qué? No hay salas, no tenemos manera de expresarnos, pero no, lo que hemos hecho es algo del corazón, algo en donde evidentemente
habrá momentos en donde no suene como pudiera sonar el mejor equipo de alguien en su casa o en una sala, pero es algo hecho con una enorme calidad y con un enorme cuidado, y en donde músicos que ustedes conocen desde el escenario dirán cosas que no se pueden imaginar, ¿sí? O sea, yo nunca me imaginaba que enfrente de un micrófono pues iba a hablar de lo que pasó durante mi cabeza en algunos de los momentos más difíciles de mi vida, de lo que me causó anímicamente esta pandemia. Al mismo tiempo, lo dije y lo sigo diciendo, soy un privilegiado por haber podido hacer esta temporada, porque es un privilegio hacer música dentro de estas circunstancias o dentro de cualquier circunstancia. Entonces, lo que van a tener ahí es 40, 50 músicos que en cada momento de esta grabación tenían la convicción de que son una y un privilegiado por estar ahí. Ni una sola persona vi yo que se quejara de que algún ensayo fue largo, alguna grabación pesada. Nada. Siempre había una idea de decir, esto es algo necesario para mí, necesario para el público y un privilegio total. Y esa emoción es la que queremos comunicar para trascender un poco a la dificultad que habla David de llegar a un público, pero también a ese especial mensaje al que te refieres, Frida, de la personalización. Aquí no estás hablando de la Filarmónica de Berlín, que todo el mundo admira, pero que nadie conoce en persona. Aquí estás hablando de músicos que son mexicanos, venezolanos, americanos, de cualquier parte del mundo, pero que su vida está desempeñada en nuestro país y han estado viviendo los mismos problemas que han estado viviendo todos sus vecinos en nuestro propio país. Entonces, hay evidentemente en una temporada así un enorme agradecimiento por siquiera poder hacerla. Y eso para mí es el mensaje mayor. Déjame complemento, Carlos Miguel, con la pregunta, la otra parte de la pregunta de Frida, que si esto estará disponible en televisión. Y por supuesto que sí. Aquí veo conectado a nuestro gran amigo Iván Trujillo, director general de TV UNAM, a quien agradezco, como siempre, su apoyo. Y con él hemos platicado que evidentemente el horario de transmisión de los conciertos de minería del domingo a las 11 de la mañana por TV UNAM se va a respetar. Vamos a poder ver lo mismo que están viendo los que adquieran los abonos 2 semanas después, evidentemente, privilegiando a que todas las personas que compren los abonos, ya sea de los 7 conciertos o por programa, tengan la primicia y los puedan disfrutar con antelación, y 2 semanas después estarán transmitiendo por TV UNAM. Creo que con esto complemento la respuesta. Gracias. Gracias. Le doy la palabra ahora a Claudia Angélica de Sobre Escenarios. Muchas gracias, Greta. Primero que nada, pues saludos a todos los miembros de la orquesta. Maestro Carlos Miguel, qué gusto saludarlo. Pues primero es maravilloso que sigan adelante con todo su trabajo, se los agradecemos mucho. Pues lo cierto es que, pues sí, es un gran reto, pero pues siempre lo es, incluso a veces cuando son presenciales, ¿no? Entonces, qué bueno que seguimos adelante y que no paramos. Yo quisiera preguntar, ¿qué descubrieron sobre lo que hacen con los conciertos que quizá pueda implementarse una vez que, primero Dios, regresemos a la normalidad de decir, bueno, mira, esto también está padre y no lo habíamos pensado y quizá podemos seguir haciéndolo después? También quisiera preguntar, se ha hablado de ahora con las situaciones que se han presentado, de que, por ejemplo, los programas de mano, pues ya no se van a usar. Entonces, quisiera saber si con esta modalidad que están tomando ahora va a haber programas descargables con comentarios a las obras o algo así. Bueno, y tengo muchas más preguntas, pero no me quiero abusar. Muchas gracias. Bueno, respondo primero diciendo, Claudia, Angélica, que todos los años nos damos un abrazo, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues no pudo ser, pero aquí lo mando, no sé si se llega a ver el abrazo, pero aquí está. Y gracias, me emociona ver tu cara y tu sonrisa es tan especial siempre. ¿Qué aprendimos? Yo te diría que no hemos aprendido. O sea, el simple hecho de que estamos aquí en una conferencia, yo estoy en Madrid ahorita, ¿sí? Entonces, igual y podría estar a una cuadra tuya, ¿no? O sea, estamos comunicando igual de bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, de repente yo puedo estar trabajando en Europa y estar haciendo una conferencia de prensa de minería. Esto es algo, pues, que yo no sabía hacer antes. No sé si tú, pero yo, para mí el Zoom fue algo que siempre voy a asociar con la pandemia, pero que ya es una herramienta para comunicarnos. Yo te diría que lo que más aprendimos es algo que va a la esencia de lo que hacemos. Los músicos no hacemos algo muy diferente de lo que hace un escritor o que hace un pintor, que hace un poeta o que hace un cantante o lo que sea. Simplemente estamos tratando de comunicarnos y de estrechar lazos y de buscar causas comunes. Dentro de esto, toda esta tecnología que nos ha ayudado a comunicarnos indica esta obsesión que tenemos como seres humanos de comunicarnos, de buscar estrecharnos. Y ahí está lo que estamos aprendiendo que no va a cambiar nunca. Hablas sobre programas descargables. Bueno, eso es algo, sí es importante, pero es un menor problema. O sea, es un menor, claro que vamos a hacer. Yo creo que el papel quizá ya va a ser un lujo quizá innecesario o para las personas que no tengan acceso a uno de estas cosas. Pero la realidad es que lo que nos hemos dado cuenta, pues es que nos podemos comunicar a través de teléfonos, a través de pantallas, a través de muchas cosas que podrían suponer algo quizás socialmente exclusivo, porque no quiero yo suponer que todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular o un teléfono inteligente, pero sí hay un porcentaje muy grande de la gente que ya lo tiene y que nos permite no solo comunicar con programas, sino comunicar cosas que se nos ocurren durante la semana que no podemos comunicarles. Es decir, ese tras bambalinas puede estar presente de aquí hasta el final de los días, independientemente de que los conciertos sean presenciales. Es decir, que podríamos llegar a una situación, esto yo lo he soñado mucho y ojalá se haga, de que después de un concierto pueda haber una serie de preguntas y respuestas utilizando Zoom, con los solistas, o sea, no hablo justo después, sino después de cenar o al día siguiente, reacciones, ¿no? Eso es algo que no hemos hecho. O darles información, esos famosos bloopers, ¿no? Que llaman en las películas que ponen al final, ¿no? Cosas que de repente pasan en los ensayos que son chuscas y que quedaron ahí grabadas, que podemos compartir con ustedes siempre y cuando el lenguaje lo permita, pero la verdad es que las posibilidades son enormes y tienen mucho que ver con la tecnología. También hay otro importante aprendizaje, que es que si nuestro público es de 1,000 o 2,000 personas en una sala, nuestro público potencial es ilimitado mediante el streaming. Entonces, que no dudo yo que los conciertos se vuelvan en streaming obligatorios. Es decir, que nuestro potencial público pues ya no está en el sur de la Ciudad de México o en la Ciudad de México, sino en Malasia. ¿Sí? O sea, este hecho de que un músico mexicano pueda tocar la Ronda de Velázquez o la Tocata de Chávez para alguien que compra un abono en Myanmar, pues es algo fabuloso y es algo que realmente siempre hemos tenido o en los últimos años hemos tenido, pero la pandemia nos ha hecho comprender este potencial y yo creo que una organización como Minería, que es una organización relativamente pequeña, eficiente y además enormemente flexible, estará posicionada
como ninguna otra para utilizar estas nuevas tecnologías tal como lo estamos haciendo en esta temporada virtual. Gracias, gracias, Carlos. Ahora, Mauricio Eli, de Mexicana de Arte, por favor. Hola, maestro. Gracias, Greta. Veo que van a hacer Requiem de Mozart hacia el final o en la clausura de la temporada. Es una obra que, a pesar de ser o de necesitar una orquesta pequeña o de poderse adaptar a una orquesta pequeña, tiene alientos. Entonces, en una época como la de nosotros, ¿cómo resolvieron esta parte de tener al menos 8 instrumentos de aliento más el coro? Digo, el coro ya nos comentaban que fue con cubrebocas, pero ¿cómo funcionó esta parte de los alientos? Gracias. Mira, gracias Mauricio por la pregunta, porque además me da la oportunidad de compartirles algunos de los protocolos que tomamos para la seguridad de todos los que estábamos ahí. Como primera cosa, todo el mundo que tocaba un instrumento que no requería emitir aire de la boca, estaba con cubrebocas todo el tiempo. Es decir, en el mismo protocolo de lo que tú puedes vivir si vas a un cine. Las maderas, que no solo el Requiem tenía, sino muchas otras obras, más de la mitad de las obras tenían maderas y metales, estaban espaciados. Ya hay protocolos a nivel mundial de separación y ya hay muchos análisis de qué es lo que pasa cuando tú tocas una trompeta o algo. La gente cuando ve que la trompeta a veces sale líquido, se imagina que es saliva y la realidad es que no es eso, es el aire condensado como un vapor. Entonces, no, el trompetista o el oboísta, el clarinetista no está emitiendo saliva, pero evidentemente no está tapada su boca. Entonces, nos asegurábamos primero de que esas personas, siempre que no estaban tocando, estaban cuidándose y cuidando a los demás. Y cuando estaban tocando, estaban separados, creo que de 1,5 metros en todas las direcciones. Y bueno, pues los resultados es que no hubo contagios. Pero también los resultados no solo son en estas semanas de trabajo de nosotros, sino ya también lo que llevan haciendo orquestas en muchas partes del mundo, que ya están trabajando. Entonces ya hay, digamos que protocolos de seguridad y tal. Ahora, también debo decir que pues en general un porcentaje quizá de un 50% de la orquesta ya estaba vacunado. No quiero decir, con eso no estoy haciendo un juicio de edad, pero y también que sí, también gran parte de los músicos se estuvieron haciendo pruebas. En lo personal, yo de manera diaria, nada más para cuidar, ¿no?, la situación. Todo esto es interesante porque diferentes orquestas del mundo están utilizando diferentes protocolos simplemente para sentirse seguros. Yo, la verdad, sentí, y creo que los músicos también, un enorme optimismo en el escenario. Nunca sentí que nadie tuviera miedo, pero sí sentí que todo el mundo estaba respetando mucho todos estos cuidadosos protocolos. También, como estábamos en la misma sala, lo que pedíamos en los músicos era que en general trataran no de salir, sino que dábamos comida y había un protocolo cuidadoso de higiene y cuidadoso de separación, etcétera. Los resultados fueron buenos en el sentido de que no hubo contagios. Gracias, Carlos. Emilio Retif, por favor, de Algoritmo X o 10, no sé cómo lo digas, de Jalapa, Veracruz. Adelante, Emilio. Hola, gracias, Greta. Buenos días a todos. Soy Emilio Retif de Algoritmo X, versiones Radio Más, en Radio Más de Veracruz y en podcast. Deseo preguntar, se habla del tema de los abonos. ¿Podemos tener un rango de precios para conocer el costo de estos abonos? Y si están manejando algún tipo de consideración, por ejemplo, para grupos universitarios, para tercera edad, para estudiantes, para poder acceder a esto. Y también, aprovechando la pregunta, si hay algún límite de usuarios simultáneos para acceder a estos conciertos streaming. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo la respuesta de eso, entonces ahora vemos quién la puede tener, pero yo nada más quería
saludar a través de Emilio, saludar a mis amigos de Jalapa y a Radio Más, que conocí yo también durante tantos años. Me emociona simplemente estar en comunicación con alguien que está en Jalapa, que es donde estás, ¿no? Así es, Carlos, así es. Qué gusto verte. Igualmente. Bueno, no Emilio, sé quién puede responder. Sí, gracias, Carlos. Con mucho gusto. Toda la información está obviamente en la página de Minería. El abono para los 7 conciertos completos e incluyendo el programa de lujo, que era parte de la pregunta también de Claudia Angélica, que sí vamos a producir un programa de lujo con el detalle de cada obra y los comentarios que tradicionalmente hacemos. No va a ser impreso, pero sí va a ser descargable a los que compren los abonos. El precio del abono, si mal no recuerdo, es de 1,400 pesos. Raimundo, ahí si me equivoco, por favor me corriges. Y también se pueden comprar los conciertos individuales. Y cada concierto individual, cada boleto de un concierto individual, creo que están en 250 pesos, Ray. Sí, ingeniero, están en 250 pesos y 300 el concierto de gala. En boletos individuales, cuando es el abono, tenemos la ventaja de, es más accesible porque por 1,400 pesos equivale a los 7 conciertos, incluyendo el concierto de gala. Aquí tenemos igual precios especiales para universitarios. Sí, ok, muchas gracias. Gracias. Por favor, Beatriz Vidal, si puedes hacer tu pregunta de la revista de Gandhi, ¿verdad, Beatriz? Así es. Primero, pues felicitar, pues ya sabes, mi querido Carlos Miguel Prieto, el gusto de estar nuevamente contigo. Te mando un gran abrazo, enorme, como siempre, que nos hemos involucrado en tantos proyectos y tantas aventuras. Y pues si me dejas felicitar a nuestro nuevo presidente, el ingeniero Asensio, bienvenido, muchas gracias. Es un honor conocerle por este medio y pues adelante, tiene un reto maravilloso. Y lo felicito por todo el programa que nos está brindando a través de todo lo que se está comentando en esta conferencia. Quiero felicitar mucho al trabajo que se ha hecho para este nuevo programa. Carlos Miguel Prieto ha sido extraordinario. De verdad, nos estás tocando una variedad extraordinaria y esta unión con Chávez, con Copland, es tan extraordinario y fabuloso. Y más algo muy especial. El homenaje a tu padre. Te quiero felicitar enormemente. Qué bueno que lo permitiste. Eso era mi intervención. Muchas gracias por, como mexicana, agradecértelo. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Beatriz siempre sabe cómo tocar la fibra más sensible y te lo agradezco. Por eso haces también lo que haces. ¿Recuerdas que la última vez que nos vimos tú me hiciste una bonita entrevista? Ojalá tengamos oportunidad de volver a platicar de eso. Bueno, pues sí, te agradezco que lo digas porque, ¿cómo te diré? Es difícil, sobre todo cuando ni él ni yo somos personas que nos guste demasiado el auto-homenaje, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se lo merece y que sí toca una fibra sensible en mi familia y en muchas familias mexicanas, porque yo así lo pensé y no lo digo no lo digo de otra manera que sincera. Yo lo pensé como un poco como para compartir lo que tantísima gente quizá vivió o vive en nuestro país, que es esa dificultad que tienen o que han tenido los mayores, ¿no? Que están en más riesgos. En el caso de mis padres, de mis papás, pues estuvieron un año recluidos sin vernos, ¿no? Y eso tanta gente lo vivió. Entonces, para mí fue una oportunidad bonita acceder a esto y te agradezco que lo digas y me emociona. Por otro lado,
acepto esta felicitación de lo que es la temporada, pero no la acepto en una cosa personal, sino una cosa colectiva, porque ninguna temporada en la historia de la Orquesta de Minería ha sido tan dependiente de solistas de la orquesta o de obras que son solistas de la orquesta, aunque no estén escritos en el programa. Todas estas obras, doy un ejemplo de La tumba de Couperin. La tumba de Couperin no es un concierto para ningún instrumento, sin embargo, cada uno de los instrumentos, sobre todo los alientos, son solistas de una manera que es como si fuera un concierto para ese instrumento y orquesta. Y eso fue el tenor un poco de toda la temporada. Eso es una temporada enormemente difícil y enormemente, ¿cómo diré?, comprometida. Y aprovecho este mismo comentario para responder una pregunta que había en el chat sobre la construcción de la narrativa de las imágenes, que pone aquí, tengo entendido es Brenda Galicia. Por otro lado, dice, la construcción de la narrativa de las imágenes, los elementos audiovisualmente son intencionalmente seleccionados y entrelazados para generar emociones. Esto cambia la dialéctica de la vista presencial. ¿Cómo lo resolvieron durante la organización? No tenemos ni tuvimos adrede un productor que estuviera seleccionando las imágenes, digamos, para generar la lágrima o la risa. No, simplemente lo que tuvimos fue el máximo de cuidado de que, por ejemplo, si hubiera un solo de oboe, apareciera el oboe. Si había un solo de toda la orquesta, toda la orquesta. Entonces está hecho musicalmente tal como lo haría la visión del público, con el privilegio de que a veces el público no sabe exactamente de dónde viene la melodía y que hasta cierto punto los conciertos que uno ve que están producidos son casi didácticos, en el sentido que uno oye el instrumento que está tocando y lo está viendo. Pero no hay digamos, un esfuerzo teatral, sino más bien un intento de hacer algo muy similar a lo que sería la visión desde el público. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Beatriz. Como ya pasó la pregunta de Brenda, entonces a Zenet Cruz, por favor, del Heraldo. Querida Az, si puedes hacer, por favor, tu pregunta. Claro, hola a todos. Pues bueno, escuchar la preparación que han tenido los músicos, el entusiasmo y lo emotivo que es este homenaje, pues me surge la duda de saber cuánto tiempo llevaron preparándose para esta temporada de homenajes, que resulta ser un homenaje también a todos los que han padecido la pandemia de alguna manera. Gracias. Pediría si se puede volver a hacer la pregunta, nada más es que no la apunté bien. Claro. Concretamente es ¿cuánto tiempo de preparación necesitaron los músicos y, pues, bueno, todo el equipo? ¿Y cuánto tiempo necesitaron para la grabación, para este emotiva temporada? Gracias. Ok, bueno, pues como ya pasó, entonces te puedo decir exactamente. Si normalmente en una semana tenemos, para hacerte específico, a veces 4 y a veces 5 ensayos para un programa, y 1 o 2 conciertos para el programa, o 3 conciertos, más o menos ese es el número de ensayos que tuvo cada obra, con el privilegio aquí de que teníamos un tiempo que en vez de ser 7 semanas o 8 semanas, pues eran 2 y media o 3. Entonces, lo que sí fue muy intenso. Los ensayos empezaron como unas 2 semanas antes de las grabaciones en un sitio que tiene mucho que ver con la Orquesta Sinfónica de Minería, que es el auditorio, que es el Colegio de Ingenieros Civiles, que está en el Pedregal, en el sur de la ciudad, y ahí estuvimos trabajando muchísimo. Parte de la grabación se hizo ahí, la parte que tiene que ver con las percusiones, y tuvimos ensayos según el número íbamos adecuando los ensayos al requisito. Entonces, en ese sentido, pues es una situación de lujo, porque
normalmente en una semana yo no le puedo agregar un ensayo a una obra, pero aquí lo que sí podía era organizar las obras dentro de los ensayos de manera que obras que necesitaban más ensayos lo tenían y obras que requerían menos no lo tenían. Entonces fue el mismo trabajo, nada más que compactado en un tiempo muy corto por cuestiones de cuidado y también por cuestiones pues, de la vida de la gente y del costo de producir esto, ¿no? Entonces, la cantidad de horas que pasamos ensayando quizá es similar a la de otros años. La cantidad de horas que pasamos tocando las obras fue mucho mayor, porque a veces lo que hacíamos era hacer 1, 2 o 3 o hasta a veces 4 tomas por cada movimiento, buscando aquello que siempre es casi ineludible, que es la perfección y la emoción y tal. Y entonces, muchas veces se daba de que miembros de la orquesta decían, no, esta no funciona porque yo aquí di una nota equivocada, y de repente se daba que la tercera era la vencida y decíamos, ya no vamos a hacer una más porque aquí ya salió muy bien, ¿no? Había también a veces cosas que son limitantes naturales. Doy un ejemplo, o sea, en el Requiem de Mozart yo no le puedo pedir al coro que haga 4 veces seguidas un movimiento como el Dies Irae, porque las gargantas de los seres humanos tienen límites. Entonces ahí pues lo tocamos 2 o 3 veces y se terminó. Pero sí debo decir que fue uno de esos trabajos de no estar mirando el reloj. En general, los servicios se pasaban por media hora o 1 hora. Hubo un día en donde terminamos a las 2 de la mañana, cuando en realidad se suponía que íbamos a terminar a las 10. Y también se dio una cosa bonita y además única, que algunas de las obras que presenté no estaban en la programación, pero debido a que nos sobró un poco de tiempo, del tiempo que estaba presupuestado, pudimos agregar algunas obras como el concierto de fagot, como el concierto de flauta, etcétera, que fue un homenaje a eso que es muy mexicano, de yo le entro y me gustaría ser solista con la orquesta y estoy listo y mañana vengo y lo hago. Y así se dieron algunos de los momentos más memorables, como el concierto de corno de Mozart, o el concierto de fagot de Vivaldi, o el concierto de flauta de Vivaldi. Esas son las cosas que van a quedar en la memoria de todos, de los músicos que estaban ahí y del público. El hecho de que puede llegar un solista a decir, ¿saben qué? Pues yo no sabía que iba a tocar esto anteayer, pero me dieron la oportunidad y lo hice. Y esto es algo que difícilmente o casi imposiblemente se daría dentro de una temporada normal. Gracias, Carlos. Olga Cano, de Núcleo Radio 1000, con Adriana Pérez Cañedo. Por favor, Olguita. Pues nos dejan todos ustedes una gran responsabilidad. Cómo transmitir, primero que nada, ese enorme entusiasmo que tienen ustedes. Esa pasión por lo que hacen, pasión por lo que preparan, pasión por lo que saben y pasión que quieren entregar generosamente a la gente. Nosotros como prensa, y que yo no hablo a un público, vamos a decir específico, sino quien escucha, siempre me gusta tratar de que la gente, abrirle el apetito. Cada vez que yo voy, y tú lo sabes, Carlos Miguel, cuando he ido a los ensayos, que me encanta ver cómo se cocinan las cosas, porque veo más también a la parte humana y a la parte técnica, y por eso me gusta mucho ir a los ensayos, porque descubro actitudes de los músicos, el intercambio de palabras casi en silencio, y siempre tu batuta entusiasta, que no sé qué tipo de pilas le pones a tu batuta para transmitir eso. Me gusta mucho saber las cosas técnicas que se van a presentar. Me gusta estudiar con detenimiento cuando hablo de alguno de los conciertos, sin que yo sea mi fuerte en la música, lo declaro, pero sí, ese entusiasmo es un compromiso que yo tengo siempre con ustedes,
y además hacerle partícipe a la gente de todo lo que puede disfrutar cuando los oiga. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Luego me surgirán algunas preguntas específicas en algún concierto, pero pues les quiero agradecer y impulsar que sigan teniendo esa enorme pasión por lo que hacen. Muchas gracias. Gracias, Olga, y un abrazo también a ti. Todas las veces que nos vemos, te lo digo, que tu presencia en los ensayos y en los conciertos y en las conferencias es esencial, y te agradezco que tengas esa pasión por comunicar. Un poco regresando a la primera pregunta, que fue la de, creo que era Mauricio, sobre lo difícil que es comunicar y que haya poco público, pues ahí les agradecemos muchísimo esa obsesión que tienes, Olga, por llegar a un público. Nosotros no somos de esas personas que dijimos, ya hicimos nuestro trabajo, háganse bolas como cuánta gente lo ve. No, estamos obsesionados porque lo vea el máximo posible de gente. Y también sabemos perfectamente que a veces con buscar en el internet puede uno tener material gratis de cualquier, bueno, no de cualquier orquesta, pero de muchas orquestas. Pero esto es algo muy personal, ¿no? O sea, esto es un apoyo a una de las mejores orquestas de Latinoamérica, sino posiblemente la mejor, a músicos comprometidos, a músicos que han hecho un esfuerzo gigantesco. Y es un poco como un abono a creer en el futuro de nuestro país. Yo entiendo perfectamente que es un sacrificio pedirle a alguien que compre 4 o 5 abonos para algo así, pero lo digo con total convicción que difícilmente veo yo dinero mejor invertido, porque cada uno de esos pesitos que le pongan al abono entra a una organización que no hace más que el bien para los demás, que es la organización de minería, que, dicho sea de paso, da becas a estudiantes en el extranjero, da becas, ayuda a gente, tiene una obsesión por hacer conciertos familiares, por hacer el bien, por ayudar. Es decir, que no solo es esto que se ve en los conciertos, sino hay todo un historial de una organización comprometida con su país, y en este caso comprometida con uno de los momentos más difíciles de la historia de su país y abonando hacia el futuro de este país. Y fíjate otra cosa nada más, el que ahora se puedan ver las cosas a veces anticipadamente. Yo cuando hablo de una obra de teatro, nunca me gusta entrevistar a un actor antes de haber visto la obra, porque es como un diálogo muy importante entre quien ejecuta y lleva todo un trabajo detrás, que ahora me encanta a mí, que no soy especialista, el saber lo que hay atrás de bambalinas. Eso yo creo que va a atraer a más gente que quiera entender más de qué dimensiones y qué proceso, ¿no? Cuando yo hablo con un actor y le digo, oye, ¿qué hiciste para llegar a este clímax, ¿no? ¿Cómo le hiciste si se iba a morir tu hija y viene y te dice, me voy a suicidar? ¿Qué hiciste para detenerla? Entonces, esta parte, esta nueva manera de hacer partícipe al espectador de su trabajo, creo que puede traer beneficios adicionales para que la gente disfrute, y a veces si la gente comprende, disfruta más, porque se rompe una barrera que a veces en los conciertos en vivo, ante una formalidad o un protocolo, no hay manera de romper eso, de decirle a la gente más informalmente qué pasa, y creo que hay que exprimir esa situación que nos da la tecnología y las condiciones que pueden parecer negativas, para poder transmitirle a la gente ahora, oye, ahora vas a tener esto y vas a poder comprender esto. Me muero de ganas de ver el primer concierto. El primer concierto de esa manera, para poder transmitirle a la gente qué es lo que va a encontrar alrededor de la música, y sobre todo porque así, te digo, van a atraer más gente
explorando esos otros campos. Es como si les presentaras un menú con una carta maravillosa, con unas fotografías, y que le dices, oiga, yo quiero el de la foto, ese platillo que me pone usted en la foto, ese es el que quiero disfrutar. Entonces se te va abriendo el paladar, el sabor, la saliva, ¿no? Vas a salivando, y cuando llega el plato dices, no, pues qué delicioso, ¿no? Como cuando preparas un viaje, ¿no? Disfrutas antes de preparar el viaje y luego el viaje. Ya no voy a hablar más, ya. Gracias. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Gracias, Olga, por tu apoyo siempre. Esto terminamos